Voy a comenzar contándoles por qué estoy contento de estar aquí y por qué agradezco a los organizadores que me hayan invitado. Ante todo porque se trata de un congreso, de un seminario de comunicación social, y yo desde hace muchos años dedico mi vida a este tema de la comunicación social en una facultad. Después porque se trata del mundo universitario donde vivo y trabajo. Y también porque nos pidieron compartir nuestra experiencia en una universidad pontificia sobre el tema de la transmisión de la fe. Y yo por largos años fui capellán universitario en la misma universidad donde trabajo. Actualmente no soy capellán, pero hago parte del equipo de pastoral universitaria. De alguna manera, entonces, la invitación que ustedes me hicieron ponía en común todo esto que les estoy diciendo, y me sentí comprometido, implicado en el tema. Por eso les agradezco la invitación, además por la excelente organización que han tenido de este congreso. No obstante, cuando yo vi aquí en el título donde propusieron mi nombre, Universidades Católicas y Transmisión de la Fe, debo confesarles que en un primer momento yo me sentí un poco incómodo con el tema transmisión de la fe, y me interrogué a mí mismo por qué me sentía incómodo, tratando de buscar la razón, y tal vez logré ver que en este tiempo, sea en la parte académica explícita de temas que muchas veces aparentemente no hablan de fe, pero también en mi actividad de pastoral universitaria, no siento que me haya dedicado a la transmisión de la fe, y voy a explicarles por qué. Busqué rápidamente y traté de ver que en el mundo académico por lo menos, pero sobre todo pastoral, hay un debate sobre el tema transmisión de la fe. Se preguntan si la fe puede ser transmitida y en qué consiste, etc. Y encontré rápidamente tres, no sé si llamarlos modelos, tres perspectivas, tres modos de ver, tres modos de enfocar este tema que pone en relación a los jóvenes universitarios y a la fe. Regreso un momento para decirles que les hablo de una experiencia de una universidad pontificia. Después va a estar también el padre Laporte, que habla de otra universidad pontificia en Roma. Tienen unas características especiales. En nuestras universidades pontificias en Roma, un grande número de estudiantes son sacerdotes y religiosos y religiosas. Se supone que tienen fe, pero también para ellos trabajamos. En mi universidad más o menos, diría el 60% son jóvenes laicos universitarios y un 40% son religiosos, sacerdotes, religiosas. Tenemos que tener claro ese contexto y los objetivos de una universidad pontificia en Roma para hacer nuestro trabajo, pero de esto tal vez en el panel podamos asignar. Regreso a decía modelos, perspectivas, formas de enfocar, de ver la relación jóvenes y fe, y encontré que transmitir podría ser un modelo y un modo de enfocar la actividad pastoral con los jóvenes universitarios, tal vez muy centrado en quién piensa de poseer la fe, es decir, en la persona, en la comunidad o en la institución. Se centra principalmente en ese ámbito, y que es un modelo que trata de transmitir la fe a quien no la posee, o que debería aceptarla, o que debería conocerla y profundizarla. La persona del destinatario de la fe, en este caso del joven universitario, exagerando naturalmente, de pronto puede ser vista como una persona pasiva de frente a la acción de la transmisión de la fe. En este modelo, llamémoslo impropiamente, la importancia del contenido es alta,
del contenido que debe ser transmitido integralmente, que debe ser transmitido fielmente. Y evidentemente, haciendo referencia a los modelos originales y los primeros modelos de la comunicación social, en este modelo de transmisión de la fe también habría que dar mucha atención a los medios de la transmisión y a evitar los ruidos que puedan interferir en una correcta transmisión de la fe. Se podría decir mucho más, pero es una simple introducción, un pequeño apunte. Encontré también que existe un segundo modelo, una segunda perspectiva, que se encuentra sobre todo en el contexto francés. Hace ya varios años los obispos franceses escribieron una carta a los católicos franceses y el título de esa carta es muy diciente, decía así, el título: Proponer la fe en la sociedad actual, carta a los católicos. Atención, la primera palabra, proponer. Ya aparece entonces un modelo distinto, transmisión, proponer, la propuesta de la fe a los jóvenes universitarios. Este segundo perspectiva está centrada, como pueden ustedes entender fácilmente, en la persona destinataria de la propuesta de la fe. Quien posee la fe, la persona, la institución, la comunidad, ¿qué cosa es? Es un proponente, no sé si en español sea la palabra correcta, alguien que propone, un proponente de la fe. Y tal vez se pasa al extremo opuesto del modelo anterior, dejando la decisión libre a quien recibe la propuesta. Hay un tercer elemento, un tercer modo de ver esta relación jóvenes y fe. Y nace sobre todo, me parece, en el contexto italiano. Los obispos italianos han escrito dos documentos de orientación, de programación para la actividad de la Iglesia en Italia, documentos que duran 10 años más o menos. El primero fue escrito hacia el año 2000 y el segundo no hace mucho, que va hasta el año 2020. El primer documento de los obispos italianos decía así: comunicar el evangelio en un mundo que cambia. ¿Escucharon la primera palabra? Comunicar. Comunicar el evangelio en un mundo que cambia. Y el segundo documento que fue recientemente escrito, educar a la vida buena del evangelio. Pero me sirve el inicio del primer título, de 3 perspectivas: transmitir, proponer, comunicar. Este tercer elemento también pone su acento, su mirada principal en el destinatario del acto de la comunicación de la fe, en el joven universitario. Se trata, siguiendo la etimología de la palabra comunicación, de poner en común la fe, de compartir la fe con el joven universitario, de vivir la fe junto con el joven universitario, usando lo que nos dijo Monseñor Celli el primer día. Se trata de poner la mejilla junto a la mejilla del joven universitario. Y en ese sentido, creo que uno de los protagonistas de este seminario en estos días ha sido el Papa Francisco. Hemos hablado de él continuamente. Creo que también se convierte en un modelo de comunicación de la fe. Antes de viajar para acá, yo viajé el jueves de la semana pasada. El miércoles santo, cada miércoles, se hace en Roma, el Papa hace lo que se llama la audiencia general. Y como está haciendo buen clima allí, pues la hizo también en la Plaza de San Pedro. Yo no fui a la audiencia, pero tenía que ir por ahí cerca. Les aseguro, pasé al primer hora, fue una experiencia interesante. Les aseguro que a 3 cuadras de distancia de donde me encontraba, que estaba caminando, todavía no veía la plaza, pero los gritos se escuchaban.
La plaza era llena, el Papa lo dijo, de jóvenes entusiastas que gritaban y que respondían y reaccionaban a lo que cuando él iba pasando y a lo que iba diciendo. Cuando pasé cerca había dos policías de estos guardias que cuidan la cosa y dijo, uno le decía al otro, oye, estos cómo gritan, nos van a volver sordos, ¿no? Pero eso demuestra que tal vez en este acto de comunicación de la fe, lo que el Papa está haciendo es simplemente poner su mejilla junto a la mejilla del joven universitario y por eso se encuentran comprometidos y participan. Se podrían encontrar más palabras, quedémonos con estas tres: transmitir, proponer, comunicar. Tal vez desde un punto de vista más, llamémoslo eclesial, se podría también hablar de anunciar o de proclamar, pero buscando un lenguaje que pueda dialogar más con el mundo universitario, tal vez las primeras. Tres perspectivas en tres modos de ver la relación de los jóvenes y la fe. Muchas cosas cambian de acuerdo al punto de vista donde uno se coloque. Es distinta una reunión, un programa, un sitio web. Es distinto un retiro espiritual que se organice para los universitarios, una liturgia, una clase. Cambian de acuerdo al punto de vista en el que yo me coloco: transmitir, proponer o comunicar. No son, pero, posiciones opuestas completamente. Se pueden integrar, pero es importante colocarse en un punto de vista. Yo puedo colocarme en el punto de vista del comunicador de la fe, de quien pone en común, de quien comparte, de quien vive con, y puede haber momentos en el que explícitamente me coloco en la posición de transmitir, porque de pronto necesito profundizar, etcétera, etcétera. Los jóvenes universitarios, ayer al final de la mañana en uno de los paneles, nos describieron rápidamente cómo son los jóvenes. Quien intervino me hizo el favor ya de describirlos, no repito. Pero algunas características de los jóvenes universitarios podrían ser estas. Primero, no son niños ni adolescentes, son jóvenes universitarios, y esto cambia radicalmente. Son jóvenes en crecimiento proyectados hacia la edad adulta. Probablemente no son adultos, pero les gusta ser tratados como adultos, no como niños y no como adolescentes. Se sienten libres, les gusta tomar sus propias decisiones, hacer sus propias elecciones, quieren elegir por ellos mismos. Ya pasó el tiempo de la educación primaria y secundaria. Son jóvenes que están en la universidad. Los capellanes, los encargados de pastoral, no podemos desconocer esto. Han elegido su carrera, la han elegido ellos. Normalmente han decidido que les gusta. Por estas razones pienso que probablemente la perspectiva de la transmisión de la fe no funciona mucho en el ambiente universitario. ¿Por qué? Porque ellos prefieren escuchar una propuesta, porque prefieren decidir, porque prefieren dialogar, porque les gusta discutir, debatir, razonar, analizar, quieren aportar, sentirse partícipes de esta vivencia de la fe. Muchas veces ponen en juicio, en tela de juicio, a las personas, a las instituciones, a las comunidades que se ponen en el papel de la propuesta o de la comunicación de la fe. Quieren ver concretamente. Por eso el Papa los está emocionando, porque están viendo a alguien que comparte, que vive con ellos, que pone su mejilla al lado de su mejilla y que comparte con ellos, que vive con ellos la fe. Es más concorde entonces, me parece, con el mundo universitario las perspectivas de la propuesta y de la comunicación de la fe.
Por lo tanto, la propuesta de poner en común la propia fe del capellán, de la persona que hace parte de la pastoral universitaria, la perspectiva de compartir la fe, de vivirla, de allí nacen entonces las propuestas, pueden nacer también propuestas de transmisión, de profundización, que también son necesarias. En síntesis, la perspectiva de la transmisión de la fe activa más movimientos de difusión y de propagación de la fe que se quieren, mientras que las otras dos perspectivas quieren poner en activar, comprometer al destinatario de la propuesta y comprometer y activar también procesos de vivencia de la fe. Los jóvenes universitarios no son solo destinatarios de la transmisión de la fe. Se abren entonces algunas propuestas. Por ejemplo, es necesario que en el mundo universitario se activen las competencias en el ámbito de la fe que son ya presentes en la vida y en la existencia de los jóvenes, en sus familias, en sus contextos. Es necesario activar procesos de socialización de la fe entre los jóvenes universitarios. Es necesario reconocer los distintos niveles de la vivencia de la fe de los jóvenes universitarios y la afirmación de la propia identidad del joven universitario. No se está proponiendo abandonar la actividad de difundir la fe o de transmitir la fe, de dar acceso a los contenidos de la fe, pero es la perspectiva en la que nos coloquemos que cambia un poco todo. Se trata entonces de activar, como decía, procesos de fe que no se reduzcan a aumentar el número de los fieles, en este caso de los fieles jóvenes universitarios. No se trata solo de transmitir contenidos de fe, sino se trata de la implementación de procesos que activen lo que en los jóvenes hay de fe. Se trata de activar procesos que activen la experiencia de la apropiación de la fe, de la creatividad, de la creación de la propia identidad de fe, procesos en los que también el capellán y los miembros de los equipos de pastoral universitaria vivan y compartan su fe y la descubran y la profundicen junto con los jóvenes universitarios. Probablemente esta perspectiva entre más fácilmente en el contexto universitario. Creo que el tiempo, como dicen en estos días, corre mucho y estamos casi siempre un poco atrasados. Entonces, podría simplemente ir haciendo esta relación, disculpen, sobre la experiencia de mi universidad. En la universidad tratamos y somos conscientes que hay procesos de comunicación explícitos de la fe. Solo ejemplos: una liturgia, sacramentos, oración, retiros, tantos otros elementos que pueden ser vistos como procesos explícitos de comunicación de la fe. Pero fue interesante hace algunos años, cuando algunos profesores y personal de la universidad, yo todavía era capellán, me dijeron: tú hablas siempre de la pastoral de los jóvenes y de la fe y de todas estas cosas, como si fuera una cosa tuya y solo de la pastoral. Y uno me dijo: y yo también hago pastoral, aunque no enseño nada de pastoral, aunque mi materia no habla explícitamente de cuestiones de fe aparentemente, pero lo que yo hago y cómo lo hago y cómo trato de hacerlo, te aseguro, me decía ese profesor, que también es pastoral. Y tenía perfectamente razón.
Y esa protesta, entre comillas, de este colega, nos ayudó también a pensar que en la universidad es importante que se activen procesos de comunicación implícitos de la fe. Porque la pastoral universitaria es un proceso transversal a toda la actividad universitaria, porque todos los profesores, todos, no solo los que tratan de introducción al cristianismo o introducción a la teología o cristianismo en general, son materias que existen más o menos en las distintas universidades católicas. No solo ellos, sino también el que dicta, por ejemplo, química o matemáticas u otro tipo de materias, todos los profesores, el personal técnico, el personal de servicio de la universidad, todos están implicados de alguna manera en una universidad católica, en una universidad pontificia, en el proceso de comunicación de la fe. El ambiente universitario, la vida universitaria, los corredores de los que nos hablabas tú antes de la universidad allá en Madrid, todo eso debe respirar de comunicación de la fe. El portero de la universidad, quien nos da la acogida a la universidad, que el joven se sienta a gusto en su casa, en su ambiente. Toda la vida de la universidad entonces puede ser un proceso implícito de comunicación de la fe. Evidentemente, como decía antes, son muy importantes, necesarios los procesos explícitos de transmisión de la fe. He querido simplemente presentarles estos pocos pensamientos a modo de introducción sin llegar a presentar ejemplos concretos, pero puede ser visto, lo veo así como un poner en relación la introducción excelente que vimos antes del Padre y ya aproximarnos a lo que puede ser luego el panel que nos presentarán ahora. Muchas gracias. Mientras nos preparan las sillas para que suban nuestros invitados, les voy a aprovechar de recordar que este panel se refiere, ¿no es cierto?, a las universidades católicas y la transmisión de la fe a los jóvenes, de la utopía a la práctica. Participarán en él el padre Cristian Rocagliolo, que ustedes lo escucharon ahora recién en la mañana, vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica, padre José María Laporte, decano de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Croce, y el padre Emiro Cepeda, que ustedes acaban de escuchar, académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Pontificia Universidad Salesiana de Italia. Los invito a los tres a sentarse acá. Esto se llama relleno en televisión mientras se prepara la escenografía. Para que podamos conversar. Yo les he pedido que seamos lo más breve posible las respuestas para dar posibilidad a hacer más preguntas y a que ustedes nos puedan formular también más preguntas. A ver si ahora esto... Sí, resulta, qué bueno. Y me gustaría partir, padre José María, usted, su universidad, la Universidad de la Santa Croce, ¿no es cierto?, es una universidad donde la gran mayoría de los alumnos son seminaristas, sacerdotes, religiosas, consagradas y consagrados. ¿Cómo, situación distinta al caso del resto de las universidades aquí presentes, cómo lo enfocan ustedes el tema de la transmisión de la fe a estos jóvenes y a veces no tan jóvenes que tienen como alumno? Que, como bien decía el padre Emiro, están en una etapa extraña, que no son ni adultos ni niños, son universitarios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo siempre me acuerdo un joven sacerdote de India que iba a Roma a estudiar. Uno de las personas de su parroquia le dijo, antes de marcharse, le dijo: padre,
acuérdese de que en uno de estos pescadores del Kerala, dijo, acuérdese cuando vuelva de que nosotros necesitamos sacerdotes que sepan mucho, pero sacerdotes que recen, que sean espirituales, ¿no? Como diciéndole, no se pierda con los libros, ¿no? Le decía el campesino. Entonces, en nuestro caso, nosotros lo que tratamos es que, como tenemos algunos bastantes seminaristas y también muchos sacerdotes, hacer una capellanía pensando en ellos. Es decir, cómo reforzar su vocación, cómo ayudarles a rejuvenecer la fe, porque en algunos casos ya llevan algún año de sacerdocio, y tratando, por así decir, de, como ellos serán los transmisores de la fe en el futuro, cómo ayudarles con la comunicación o con las otras materias a transmitir la fe, en primer lugar viviéndola, ¿no? Con lo cual, digamos, la capellanía, aunque pueda parecer a lo mejor a los que no estén acostumbrados, también los sacerdotes necesitamos la confesión, también los sacerdotes necesitamos que alguien nos anime a ser mejores. Entonces, enfocar gran parte de esa pastoral pensando en la vocación específica que ellos tienen. Muchas gracias. Padre Cristian, el caso de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, es distinto al de la Universidad de la Santa Cruz. Aquí la mayoría son laicos, nuestros alumnos. ¿Cómo lo ha enfocado usted? El Padre Cristian es vicegran canciller, pero él era director de pastoral, capellán de uno de nuestros campus antes de asumir como vicegran canciller. ¿Cómo cree usted que tiene que enfocarse cuando la mayoría de los jóvenes son laicos? ¿Cómo sería nuestro caso? Nosotros en nuestra universidad se declaran católicos en torno al 64% de los alumnos, que es más o menos en relación a lo nacional. A nivel de alumnos consagrados no alcanza a ser el 1%, por lo tanto nuestra universidad es fundamentalmente compuesta por laicos, y donde hay un grupo no menor, que en este minuto no recuerdo, pero más del 10% que se declara no creyente, o sea, que no tiene ninguna denominación religiosa. Nosotros desarrollamos la pastoral, en primer lugar, dándonos cuenta que tenemos que, o sea, el eje de nuestra evangelización es ayudar a que todos los jóvenes católicos sean misioneros dentro de la universidad y fuera de la universidad. Cada uno proporcionándoles herramientas para su formación, para el crecimiento de su vida cristiana, pero también impulsándolos a que ellos asuman un compromiso con la Iglesia en relación a la evangelización, en relación a la misión. Y esto se desarrolla a través de cosas tan concretas como desde facilitar que puedan acceder a los sacramentos, hasta desarrollar proyectos que van en la línea de la misión, de trabajos que tienen una clara identidad cristiana, hasta proyectos que están relacionados con la caridad, con la solidaridad, y así hay una innumerable cantidad de cosas de carácter cultural también que nos permiten ir llegando, ir rompiendo círculos y poder llegar a los más lejanos también. Ahora, creo que la universidad, además, nuestra universidad busca proponer o facilitar que el que no cree también tenga instancias de acercamiento y podamos nosotros ofrecer instancias que le hagan sentido. Hemos trabajado mucho este último tiempo con el tema de la doctrina social de la Iglesia, que yo creo que es un lugar de encuentro entre cristianos y no cristianos. Y quiero decir, aparte de la pastoral, que nuestra universidad ofrece lo que se llaman los TTF, que son cursos generales de formación cristiana, que son para todos los alumnos de la universidad. Padre Miró, usted, a diferencia de las dos universidades anteriores, usted tiene de los dos tipos, más o menos equilibrado. ¿Es distinta la situación? Porque es muy distinto cuando uno tiene una mayoría de alumnos laicos o una mayoría de alumnos religiosos que cuando están los dos públicos. Evidentemente es diferente la situación y eso exige, por lo menos a mi universidad, que tenga presente los dos, llamamos, públicos existentes, y en algunos momentos necesitamos nosotros organizar actividades de pastoral y de profundización de la fe para sacerdotes y religiosas y religiosos, por ejemplo, retiros u otras actividades explícitas, tal vez muy similares a las que se organizan en la Universidad de la Santa Croce, y otro van dirigidos explícitamente a los jóvenes laicos.
Pero hemos visto que, al menos en mi universidad, las actividades conjuntas también son muy importantes, porque acercan a los jóvenes laicos y a los sacerdotes. Y el joven laico ve en el sacerdote, que es su compañero de estudio, encuentra el amigo, el colega, el que estudia con él, el que aprende con él. Y he visto que también es importante para los sacerdotes porque de alguna manera a veces le pierden el miedo al mundo universitario y se sienten también más cercanos del laico, del joven universitario. Y mi experiencia es que los unos aprenden de los otros. Entonces son como 3 actividades que nosotros tenemos que tener presentes, dirigidas a sacerdotes y religiosos, dirigidas a los laicos y actividades conjuntas también. En la exposición del padre Cristian a mí me hizo mucho sentido cuando partió y decía que el cardenal Oviedo había señalado que una persona era insoportablemente cristiano, católico. Los jóvenes de hoy, en este minuto, como que resienten la falta de consecuencia, que sea gente que realmente hable, pero no sea un ejemplo. ¿Cómo trabajan eso en la Universidad de Santa Croce, en el caso de ustedes, para que después ellos salgan al mundo a ser verdaderos ejemplos? Que lo estamos viendo a través de gestos como los que hace el Papa Francisco, pero a través de su vida. Visto que estamos en el ámbito de comunicación, cuento lo que se trata, por así decir, es de que vivan la fe que estudian, por así decir, ¿no? Ayudarles a vivirla de modo personal, porque el sacerdote tendemos a decir lo que tienen que hacer los demás a veces, ¿no? En este caso, el ayudarles con las actividades normales que hay, tipo capellanía, adoración, o ayuda en las parroquias italianas de servicio, ¿no? O algunos cursos sobre predicación que les pueden ayudar. Entonces, por un lado, lo que sería espiritualmente para que ellos personalmente vivan la fe. Y por otro lado, según lo que estudian, ayudar a transmitirla de un modo más testimonial o de acuerdo, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando el Papa presentó la renuncia, nosotros tuvimos una reunión con todos los alumnos de la Facultad de Comunicación y todos los profesores. Y el objetivo de esa reunión era, el mundo está pendiente de Roma, vosotros sois gente de muchísimos países, teníamos desde uno de Zambia, Estados Unidos, porque eso es otra característica, digamos, que también hace bastante particular. Ofreceos, de acuerdo con vuestros obispos, a los periodistas. Todo el mundo quiere saber qué está pasando en Roma. Es una ocasión muy buena de hablar de quién es el Papa, qué es la Iglesia, qué será un cónclave. Y empezamos a animarles a transmitir eso. Y gracias a Dios muchos de ellos empezaron a colaborar con los medios, algunos medios bastante importantes, ¿no? Un profesor, por ejemplo, estuvo colaborando con ABC, ¿no? De Americana, con lo cual era un modo indirecto de hablar de la fe. Explicabas quién era el Papa, una televisión pública turca, ¿no? Quién era el Papa, ¿no? Y por contar una anécdota, con Colombia, un alumno colombiano muy divertido, en un programa indirecto tuvo un pequeño desencuentro, digamos, con el locutor, sobre la angulatura a la hora de hablar con la Iglesia, sobre la Iglesia. Entonces, fue la primera vez, el locutor decía, bueno, ya no quiero más a este, ¿no? Pero pasó un poquito de tiempo, no encontró otro y este insistió. Total, que siguieron, hicieron muy buena amistad, han estado varias semanas que le invitaba también a participar en la programación y de hecho, es una cosa un poco cómica, pero cuando fue la fumata blanca, no cuando anunciaron ya el Papa, sino cuando salió la fumata blanca, el otro estaba en el baño y él tuvo que dar la noticia en directa en la radio, ¿no? Entonces, en fin, creo que es un modo también indirecto porque los alumnos se sienten involucrados a hablar del Papa y a hablar de la Iglesia, frente a gente que no tiene fe, frente a gente, periodistas, que muchas veces no son tampoco católicos.
Padre Cristian, en el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la mayoría de los alumnos son laicos, va a salir una mayoría de alumnos no necesariamente católicos, pero todos, y lo escuchamos, van a decir, pero ¿cómo? Este salió de una universidad católica y hace una cosa, esta cosa, o no paga esto, o trata mal a la gente. ¿Cómo respondemos a eso que debería ser una impronta que nosotros como universidad deberíamos darle tanto a católicos como a no católicos solo por el hecho de pasar por una universidad pontificia o una universidad católica? Bueno, una universidad de 25.000 alumnos es una tarea no fácil. Evidentemente, esto es un tema que trasciende lo que es la pastoral explícita, tiene que ver con la academia, tiene que ver con el aula, que es lo propio de una universidad. O sea, el primer lugar donde se debe formar en una universidad es la misma cátedra, en cada una de las disciplinas que tengan una orientación o una iluminación desde la fe. Pero justo con eso, y ya más en lo que nosotros específicamente, digamos, podemos hacer desde un ámbito pastoral, a mí me hace mucho sentido, lo escuché estos días, principalmente el primer día, aparte de lo que es la transmisión de la fe, y que es obvio, y todos los elementos que son naturalmente importantes, es la amistad. O sea, cuán importante es generar vínculos de amistad con los grupos humanos los cuales trabaja, porque eso le permite a uno tematizar muchas problemáticas. Y tematizarlas sin miedo, sino tematizarlas con lo dolorosas que puedan ser para nosotros, y tematizarlas también en una perspectiva positiva, es decir, qué podemos hacer nosotros como iglesia. Nosotros, cuando hablamos con los jóvenes, hay que ayudar a los jóvenes, y los jóvenes lo entienden, que no es el problema de la iglesia, es nuestro problema como iglesia. Cuando enfrentamos una dificultad, cuando enfrentamos una tarea, a veces nosotros caemos en el mismo juego, y creo que es importante vincular, generar espacios de comunión donde todos somos partícipes de una misma tarea y de una misma misión. Ahora, creo que también ayuda mucho en este punto enseñar, aunque parezca contrasentido, pero creo que tenemos un deber muy grande de enseñar la misericordia. Porque en la cultura actual es misericordia con el caído, pero al mismo tiempo no establece una responsabilidad real consigo mismo. Es muy la parábola de la mujer que iba a hacer la piedad, es muy propia de nuestro tiempo. Entonces también una universidad tiene que hacerse cargo de enseñar la importancia de la misericordia, que no significa ocultar la verdad, significa acompañar el proceso del dolor, al modo de Jesús. Para nosotros transmitir eso creo que es clave, y que es transversal a cualquier disciplina, y que es un aporte y un aporte fundamental para nuestra cultura. Y lo tercero, para nosotros, cómo podemos contribuir, y yo lo digo ya como sacerdote, es el patio. O sea, la evangelización no se hace en la oficina. Aunque tenga oficina. Aunque tenga oficina, pero se hace el patio. Uno conoce la realidad en el patio. Uno sabe las problemáticas en el patio. Y para nosotros, me lo digo a mí mismo, si uno quiere ayudar a la evangelización y contribuir, y lo que conversamos con los capellanes, y también con toda la gente que trabaja en la pastoral, no sacamos nada con estar en una oficina, sino nosotros nos inventamos la realidad. Y al final nos fabricamos una realidad y generamos una realidad que no existe. La calle, lo dice el Papa, ¿cierto? La calle, el olor a oveja, el pastor con olor a oveja, gráficamente nos está diciendo, para poder entender el problema hay que estar con el problema y ver cómo lo perciben, porque ese es un camino de evangelización. Por eso yo diría así, de esos 3 puntos. En ese sentido, del tema del ejemplo, usted tocó en su presentación algo que yo creo que es fundamental, que es el tema de los académicos. Como un profesor, con su actitud, con su ejemplo, puede dar una evangelización, puede proponer una fe, puede proponer un camino a un alumno muchas veces alejado de la fe. ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido el tema de la selección de los académicos? Evidentemente, sí, en la universidad nuestra, como en las universidades pontificias de Roma, un buen número de los profesores son sacerdotes que pertenecen o a diócesis o a las congregaciones que tienen la universidad. Bueno, entonces ellos ya tienen un proceso diferente de selección. Pero hay muchos profesores también en mi universidad y en otros que son laicos, y evidentemente
nosotros cuando los invitamos a tener los cursos, nos fijamos también que sean hombres y mujeres de fe, o que por lo menos den un buen testimonio de la fe que vivan, y que tengan unas actitudes particulares, que por lo menos tomen conciencia que son profesores en una universidad pontificia. Y entonces todo ese diálogo hace parte del momento de la selección del personal docente, y sea los decanos u otras personas se encargan de hablar explícitamente con ellos y de ayudarles a tomar conciencia dónde van a enseñar y hacerlos partícipes de nuestra misión. Esto podría ser. Me gustaría saber si hay preguntas, y mientras les entregan el micrófono, hacer reflexionar sobre una inquietud, porque ahí ya vemos preguntas, les van a entregar el micrófono, y me gustaría reflexionar sobre un tema que hemos estado abordando estos 3 días, sobre los gestos del Papa Francisco y cómo esos gestos han llegado y han calado muy hondo en los jóvenes. ¿Qué riesgo ven ustedes de que estos jóvenes, volátiles muchas veces en sus afectos, después puedan decir, era puro gesto, pero al final va a ser igual que los otros? Igual empezó, cuando la cosa se ponga más dura, porque igual el Papa, como dicen ustedes, uno no puede flexibilizar lo que uno cree. ¿Cómo creen que va, esto es un poquito de ciencia ficción, pero cómo creen que esto va a irse dando para que el Papa pase de los gestos también al tema ya más riguroso de la fe? Padre, si quiere partir usted. Bueno, en Italia había veces que la gente o los críticos de la Iglesia, cuando sucedía algo, decían las iglesias vacías y las plazas llenas, ¿no?, de gente joven. En realidad creo que eso depende de nosotros. O sea, en el fondo el Papa siembra, y ¿quién hace crecer esa fe de los jóvenes? Los capellanes universitarios, sus amigos universitarios que tienen fe. Es decir, al Papa no le podemos pedir que haga todo el proceso, porque él tiene que hablar a todos en general. Toca a nosotros, por así decir, repetir, recordar lo que él ha dicho. Es cierto que para los jóvenes será difícil a lo mejor cuando empezará a recordar la doctrina, pero también la gente joven le gusta las cosas radicales. A la gente joven le gustan las cosas radicales y lo que le viene en ese momento. Y creo que en el fondo es una oportunidad para los sacerdotes y para las parroquias, aprovechar precisamente porque es atractivo ahora recoger. O sea, es como si él sembrara y los demás tenemos que ir detrás a recoger. Padre Cristian, ¿cómo va a manejar las expectativas acá? Manejarlo es difícil, pero quiero contar una anécdota. Ayer fui a la Feria de Sustentabilidad que estaba en San Joaquín, en uno de los campus más grandes de la universidad. Fui a recorrerla y me encontré con un muchacho, claro, lo conozco harto, somos bien amigos, no es católico, no es creyente, es bastante ácido con la iglesia. Y me dijo lo siguiente, que a mí me hizo mucho sentido. Se acercó, pues yo estaba visitando, estaba entre los veganos y Greenpeace, y habían todas las organizaciones sustentables que puedan haber en Chile y en la universidad. O agrupaciones que reúnen personas por una de estas causas. Y se acercó y me dijo, harto simpático el Papa. Entonces, yo lo miré y le dije, qué bueno. Me dijo, ¿sabe que me cae bien? Entonces le dije, qué bueno, me alegro mucho. Y después me dijo, yo sé que no voy a estar de acuerdo con él, me dijo. Yo lo seguí escuchando. Me dijo, yo sé que no voy a estar de acuerdo con él, pero me cae bien. Y me resaltó eso. Creo que hay una dimensión para la evangelización que es la empatía y la amistad. El Papa es amistoso. Y creo que también a nosotros nos exige también mirarnos si somos amistosos en la evangelización. Ese muchacho le hace sentido al Papa, aunque no está de acuerdo con él. Y de alguna manera eso es una forma de comunicar la fe. Creo que para nosotros el desafío es descubrir cómo nuestra fe no es un dardo, sino es una invitación
a la felicidad, a la plenitud y que incluye la amistad. Y que esa amistad puede ser que tengamos posiciones distintas, pero eso no cercena el amor. Y que al final el amor es lo que salva al mundo, como lo decía von Balthasar, ¿cierto? Pero yo creo que a mí me hizo mucho sentido lo que escuché con este muchacho que yo conozco, que es ácidamente contrario a la iglesia, ácidamente contrario a la fe, pero que la empatía de alguna u otra manera le hace sentido al evangelio, aunque él no se dé cuenta. Pero él está percibiendo el evangelio de alguna manera. Y creo que hay un tema ahí que tenemos que desarrollar y creo que nos puede ayudar mucho. Padre, ¿por ahí va la cosa también? Sí, indudablemente tengo que decir, yo hablo de Italia, el Papa en Italia está despertando un interés grandísimo. Yo podría decir simplemente, para dar una figura, la gente en Italia, los jóvenes se están enamorando o se enamoraron del Papa. Y uno se pregunta, a veces escucha, pero ¿qué pasará? ¿Cuánto durará ese enamoramiento? ¿Y qué pasará cuando él tenga que apretar un poco las clavijas? Yo no me preocupo mucho de eso por dos cosas. La primera, la que dijo José María, los jóvenes les gusta ser también radicales. Y la segunda es esta. La gente se está enamorando, por lo menos en Italia, del Papa porque se siente querida por él. Sienten que es sencillo, que es humilde y que los quiere. Y yo creo que la experiencia mía, pero de todos ustedes, que uno acepta ciertas cosas, aunque sean duras, si sabe que la persona que se las presenta lo quiere. Si esa persona lo ama a uno, aunque le tenga que decir cosas duras que no funcionan porque de pronto no se está comportando bien, uno las acepta de buen agrado. A mí me parece que esa actitud de él, ese amor de él por la gente, le abre ya las puertas para que haga lo que tenga que hacer, aunque a veces no nos guste mucho. Perfecto. Vamos a dar espacio a las preguntas. Había el micrófono, creo, allá al fondo. Buenos días. Quería dar una gratitud por la iluminación que nos han dado esta mañana y quería un poco llevarlos al tema de la acción pastoral, que es un poco lo que algunos nos han comentado, estos medios que utilizamos para llevar adelante el quehacer cotidiano del trabajo. Yo soy coordinador de pastoral de una de las sedes del DUOC y a la hora de plantearnos y situarnos con nuestros alumnos, con nuestros colaboradores, miramos lo que el magisterio también nos ha dicho. El Papa Juan Pablo en la Ex Corde Ecclesiae nos dice que la pastoral es la invitación que la universidad hace para integrar la fe y la vida. Más adelante Benedicto nos ha dicho que es importante de recordar que el encuentro es con una persona, que todos seguimos. Pero a la hora de manifestar el trabajo, generalmente nos quedamos en las acciones pastorales, que es como la explicitación de todo lo que tenemos como intención. Y nos olvidamos un poco de la transversalidad de la pastoral. Mi pregunta para los tres: ¿cómo lo hacen ustedes, cada uno en sus universidades, para hacer de la pastoral una realidad transversal a toda la institución? Muchas gracias. Padre José María. Dos cosas. Yo pienso que depende mucho de la personalidad del capellán, por entrar en lo concreto, porque el capellán, si es una persona dinámica, que sabe pasar tiempo, tener un horario por entrar en cosas concretas, de confesiones, que sabe proponer cosas y que sabe, por así decir, tratar a los diversos públicos, estudiantes, profesores, empleados no docentes. En mi universidad el capellán tiene una especie de retiro, meditación de vez en cuando con las señoras de la limpieza, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pues claro, él se ha trabajado, lleva 2 años y no había nada, y él se ha propuesto o hace una liturgia penitencial solo para el personal no docente. Yo pienso que depende mucho de la personalidad del capellán, y eso tiene uno que pensarlo al propio Y la segunda cosa, los alumnos que ya tienen una mínima práctica de fe. Es importante que la institución los mueva, los anime, para que hagan. Pongo el ejemplo de una estudiante nuestra que tuvimos que había sido católica y se había hecho evangélica y vino a la universidad.
y al terminar el cuarto año dijo, quiero volver al catolicismo. Y una de las cosas que más le había tocado es que con la muerte de su hermano, varios de los sacerdotes y los laicos le ofrecieron celebrar una misa por su hermano. Con lo cual, y en fin, ¿no? Para no enrollarme, esas son... El ejemplo. Padre. Nosotros en la universidad tenemos un desarrollo pastoral que involucra a los funcionarios, involucra a los académicos, involucra a los estudiantes. Evidentemente que creo que uno, ahí lo veo desde la teología pastoral, pero hay que distinguir lo que son las actividades de lo que es un proceso evangelizador. O sea, las actividades tienen que ir en función de algo que es mucho más importante, que es que el proceso evangelizador tenga un horizonte claro. Nosotros, como el horizonte claro en nuestra universidad es hacer visible la fe para todo el que pueda y quiera verla, que es evidentemente los cristianos, pero también está al servicio de los que no lo son, que tengan las posibilidades, los accesos para llegar a la fe, para crecer en la fe, para vivir el acontecimiento de la fe. Creo que como principio eso es lo que nos mueve y que lo que articula las innumerables cantidades de iniciativas pastorales que junto a eso diría yo que no solo se desarrollan desde, podríamos decir, desde una dirección, sino que son muchas veces iniciativas de los alumnos, las cuales nosotros apoyamos esa iniciativa evangelizadora. Entonces yo diría que un mix de cosas, pero fundamentalmente la visibilidad de la fe en una universidad, hacerla patente para todos los que quieran acceder a ella, para todos los que, y también un lugar de encuentro para cristianos y no cristianos, en el cual a través de temas comunes podamos también compartir lo que hemos recibido en vista a poder descubrir ese camino común al que somos invitados. Padre. Completamente de acuerdo con lo que ya han dicho los dos padres anteriores. Agrego solo una cosa para no repetir lo mismo. Nosotros hemos tratado en mi universidad de tratar que la pastoral universitaria esté presente en los distintos organismos de dirección de la universidad. Cada universidad tiene organización distinta, pero nosotros les puedo decir, tenemos un CUN, Consejo Universitario, un senado académico, un consejo de facultades. Entonces tratamos de hacer que de vez en cuando, no siempre porque si no nos sacarían corriendo, que de vez en cuando llegue a esos organismos algo de pastoral. Por ejemplo, decirles, este es nuestro programa de pastoral para este año. Queremos que los consejos universitarios o el CUN o el senado lo evalúen y nos digan si lo comparten, si están de acuerdo, si no. Entonces, pidiéndoles esa participación también a ellos y tratando de que algunos, el capellán o alguien, llegue a algunas reuniones en esos organismos o posiblemente sea parte estable de alguno de ellos. Esto también es importante para que, además de lo dicho anteriormente, para que la universidad como institución en su gobierno, en su dirección, tome conciencia que la pastoral universitaria no es un agregado más, no es una actividad para cubrir el tiempo libre, sino que hace parte del DNA de la institución universitaria. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alfredo García, soy director de comunicaciones de la Universidad Católica de Concepción y académico de la Facultad de Comunicación. A ver, hemos constatado a lo largo de las exposiciones y es de conocimiento público el creciente y progresivo, la progresiva secularización que está sufriendo la sociedad, secularización que inunda al mundo católico, a las universidades católicas y, por cierto, a los académicos católicos. Y nadie da lo que no tiene. La pregunta es bien sencilla, pero bastante compleja de responder, me imagino. ¿De qué manera se puede enfrentar esta situación con los académicos? Porque el padre Cepeda hablaba acerca de que lo ideal es que efectivamente todos los funcionarios de la universidad, sean académicos, no académicos, tengan una identidad católica, pero la realidad muchas veces no es así. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta realidad? Muchas gracias. Padre José María, hacemos el mismo orden para... Sí. Yo pienso que la universidad tiene, si no tiene una identidad clara,
la universidad que sea un mission statement con una serie de valores que los profesores comparten y los propone, porque uno tiene que pensar cómo educa a sus propios profesores. O sea, creo que las universidades tienen que tener iniciativas de educación a los propios profesores, educación y atención espiritual, porque en todas las materias la apertura a la trascendencia tiene que poder palparse, si no hay ahí un problema, ¿no? Aunque aquel profesor no tenga fe o no la viva demasiado, si todo lo que explica, todos los autores son contrarios a la fe, o si resulta que el manual, ¿no?, pues entonces no da criterio y en el fondo está deshaciendo lo que otros profesores están haciendo. Entonces yo pienso que la universidad como tal se tiene que plantear cuál es mi identidad católica, cuáles son los valores irrenunciables. Muchos de esos valores son compartidos también por gente que puede no tener fe, pero son irrenunciables. Y luego, ¿cómo transmito eso a mis profesores en primer lugar? Tanto desde el punto de vista de fe, porque el capellán tiene que tener también dedicación a los profesores, como desde el punto de vista académico. Y allí, en algunas universidades católicas, que se hacen, por ejemplo, cursos o de ¿cómo se llama?, actualización a la enseñanza, trayendo gente de fuera, donde se profundiza las relaciones con los alumnos, o sobre la propia materia, sobre el propio... Pero creo que la universidad tiene que pensar en ello, porque si no, hay profesores que están deshaciendo, que podrían estar deshaciendo la formación que hacen otros. Yo creo que la pregunta es sumamente compleja. Adhiero a todo lo que dijo el padre Laporte. O sea, hoy día hay otros elementos que digamos que hacen más complejo el tema, y que es el exitismo. Es decir, hoy día una universidad, si quiere ser internacionalmente reconocida, una universidad de prestigio, está buscando siempre la excelencia académica, lo que a veces tensiona la identidad. Por eso, teniendo ese otro elemento que es muy importante considerar, yo creo que, repito lo que dice el padre Laporte, hay principios que definen estructuralmente lo que es la identidad de una universidad católica y frente a los cuales un profesor de una universidad católica debe adherir sí o sí, no por atentar contra su libertad de conciencia, sino porque él hacerse parte de una institución que tiene una identidad, él se hace parte no solo de una clase, sino que se hace parte de un proyecto educativo con una finalidad y con un sentido claro. Evidentemente, junto a eso, es muy importante, nosotros tendemos a pensar la pastoral universitaria siempre para los jóvenes. Y yo creo que hay un error profundo. O sea, la evangelización tiene que ser para todos. Y en ese sentido uno se da cuenta cómo también a nivel de profesores la recepción y la acogida al diálogo fe y razón está muy presente. Y lo tercero, creo que es muy importante, y vuelvo a lo anterior, muy desarrollado por algunos movimientos, el tema de la fraternidad. Es decir, la amistad ayuda mucho en la evangelización. Y creo que a veces lo obviamos. Creo que en este sentido hay un ejercicio permanente, no solo de los sacerdotes, sino de todos los cristianos, desde nuestra amistad con otros, en las facultades, poder transmitir la fe. Me llama mucha atención porque en la universidad uno ve las disciplinas más complejas y donde ve núcleos de profesores católicos comprometidos más grandes, y que muchas veces esos profesores, esa experiencia de fe que ellos tienen tan honda, tan profunda, no es irradiada, quizás porque se piensa que la fe es algo más bien privado, que es un propio del secularismo, propio de la época en la cual vivimos. Creo que también nosotros tenemos que animar a comprender que cada cristiano en la facultad tiene que vivir públicamente su fe. La fe no está recluida en un cajón, sino que la fe involucra toda la existencia, acontece, y si acontece se irradia. Entonces creo que es una tarea de todos, pero entendiendo que es sumamente complejo, y que creo que este es el problema más complejo desde el punto de vista de la identidad de una universidad católica, y creo que lo enfrentan todas las universidades católicas del mundo. El trabajo del pastoral en las universidades es complejo, difícil, pero es emocionante, interesante, desafiante, y creo que precisamente por eso mismo me apasiona.
Creo que para hacer un buen trabajo pastoral, además de la actitud, de la vida de fe propia de quien hace y realiza ese trabajo, es importante una actitud de diálogo en el mundo universitario, de diálogo a todos los niveles y con todas las ciencias, con todas las disciplinas. Entonces es importante que el capellán o el agente de pastoral sea abierto al diálogo interdisciplinar también, dispuesto a entrar en el debate cultural amplio. Una persona que se haga presente en la vida universitaria no solo en los momentos de evangelización explícitos, como pueden ser los sacramentos u otros momentos, sino también que se haga presente en los debates, en los congresos, que dé muestras de diálogo y de interdisciplinariedad, de escucha. Y creo que otro aspecto, lo ha dicho el padre ahora, el último, el aspecto de amistad y de buena relación con todos, personal y profesores. Por ejemplo, hay momentos de grande satisfacción, pero al mismo tiempo facilitan el trabajo cuando el capellano, los de la pastoral, participan en la vida del estudiante, por ejemplo, celebrando el matrimonio cuando terminan su universidad y piden que va, o cuando el profesor te invita y te llama, ven a mi casa a compartir un momento o a bautizar a mi hijo, o esto, es decir, esos lazos de amistad y de relación constante abren puertas y todo. Pero yo subrayo importante la capacidad de estar presente en el debate cultural interdisciplinar y estar abiertos al diálogo con las distintas disciplinas amplias que sean. Tenemos otra pregunta acá. Me parece importante recoger la reflexión que hizo el padre Miro en su intervención previa al panel. Yo creo que el panel podría hacerse cargo de esa reflexión tan contemporánea de concentrar la atención en las palabras. Él propone como alternativa a la transmisión de la fe una proposición, una comunicación. Y pensaba yo que en estas disyuntivas a veces es como conveniente remontarse a los principios, y en este caso es claro cuál fue el principio. La figura de Jesucristo, manso y humilde de corazón, pero sin embargo da la impresión de que transmitió la revelación sin mayores problemas, incluso exponiéndose a veces a quedar con un auditorio vacío, como cuando anunció la Eucaristía y se quedaron los más íntimos, a lo mejor por buena educación, pero él les pregunta, ¿y ustedes también no se van? Y sabemos cuál fue el resultado, la pasión, la muerte, si bien, y ahí nos apoyamos, al tercer día resucitó. Entonces, ¿qué dirían los panelistas a ese planteamiento, a esa contraproposición a propósito de la transmisión de la fe, que yo creo que hay por parte del padre Miro un gran respeto hacia la persona y su libertad y hacia las autonomías de la persona que hoy por hoy hay que evangelizar, digamos, ¿no? Padre, antes quiere aclarar si hay contraposición. No, contraposición no hay. Yo en algún momento dije, son puntos de vista o palabras o conceptos que se integran, pero contraposición no. Hay una acentuación, un punto de vista donde uno se puede colocar más que en otro, pero evidentemente no en contraposición. Padre José María, en el yo tema de la proposición. Habría que partir de lo que es una universidad, o sea, un lugar donde se enseña, o al menos el objetivo último, a pensar a las personas, ¿no? Se transmiten conocimientos técnicos, conocimientos intelectuales, pero fundamentalmente los profesores entusiasmados que se entusiasman con sus alumnos es cuando han conseguido que los alumnos sean realmente independientes, o sea, enseñar a pensar. Y creo que esa es la clave que nos puede, digamos, ayudar a dilucidar cuándo un capellán universitario, está claro que un capellán es un sacerdote. Entonces el sacerdote, el alumno ya sabe que es un sacerdote, con lo cual me parece que es más sencillo transmitir, proponer, o sea,
no digo una actitud más agresiva, pero sí más de propuesta. En el caso de un profesor, el profesor no debe esconder sus propias convicciones, porque eso ayuda al alumno. El alumno lo tiene como modelo, sabe si llega puntual, sabe que corrige los trabajos, sabe que de un modo indirecto se convierte en modelo, con lo cual le está ayudando a pensar. Y toda persona que piensa realmente en las preguntas esenciales del hombre llega a Dios. O sea, yo quizá relacionaría esos diferentes términos que se integran con las distintas funciones que tienen en la universidad. El profesor que enseña explícitamente la moral, el profesor que a lo mejor habla de filosofía pero que tiene que hablar de un modo abierto a la trascendencia, o el empleado que simplemente con su alegría, con el mantener las cosas en orden, está transmitiendo otra parte del espíritu de la universidad. Yo agregaría, totalmente de acuerdo, agregaría dos cosas. Lo primero es que nosotros tenemos que ser conscientes de que anunciamos a un Dios no exitoso. Y eso sigue una contradicción, porque murió crucificado. Resucitó, pero murió crucificado y eso nadie lo quiere escuchar. Creo que nosotros en una universidad, en una parroquia, en un grupo juvenil, donde sea, no podemos renunciar a eso que es fundamental. O sea, eso está en la raíz y el anuncio no es una falta de respeto, es una contribución a la cultura. Hoy día el arrinconamiento que se vive de la fe es por la pasividad y por el temor fundado en un falso respeto. No significa violentar la cultura, pero significa que la cultura se enriquece con el anuncio del Evangelio de Jesucristo, explícita o implícitamente. Por eso yo creo que es muy importante no perder de vista que la transmisión de la fe es sí o sí un elemento fundamental de nuestra vida cristiana. O sea, renunciar a eso, pasar a un cristiano anónimo, termina siendo la fe insípida, que yo creo que es el fenómeno que culturalmente vivimos hoy día. Hoy día la descristianización no es por los no cristianos, es porque los cristianos lo hemos hecho mal. Y es porque nos hemos vuelto anónimos. Entonces yo diría, en primer lugar, el anonimato es un atentado contra la identidad cristiana. A mí me parece que eso es clave. Y lo segundo es que hoy día estamos en el Areópago de Atenas en muchos lugares. Entonces no anunciar a Jesucristo es una omisión. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué modo? ¿De qué forma? Pero no anunciar a Cristo hoy día me parece, a lo mejor algunos se escandalicen, pero me parece que es una falta grave, una omisión. Porque lo que tenemos, que es la riqueza para esta cultura, nosotros lo ocultamos por temor, por caer bien, por un falso respeto. No significa que yo quiero obligar al otro a que crea, pero yo tengo que contarle al otro el sentido de mi vida. Y lo último, que me parece muy importante, esto no es, perdón la expresión, no es pega a los capellanes. Esto es el trabajo de todos nosotros. O sea, uno piensa siempre en la pastoral desde el capellán. La evangelización parte desde la capilaridad del estudiante que entró el primer día a la universidad hasta el profesor más anciano de la universidad. Pasando por el funcionario, pasando por el administrativo, el anuncio es una tarea y una misión permanente de todos nosotros. Y creo yo, y mi experiencia pequeña aún, pero experiencia al fin, es que cuando uno anuncia, el otro lo valora, aunque no crea, porque sabe con quién está hablando. Eso. Padre. Yo diría, muy de acuerdo con lo que usted ha dicho, la pastoral universitaria no es solo una cuestión privada del capellán. Eso lo traté de subrayar cuando dije importancia de entrar también en los organismos de dirección y coordinación de la vida académica, de estar presentes también ahí, de lograr que el tema de la pastoral universitaria haga parte del orden del día, a veces del consejo universitario, aunque sea una vez al año, pero que se hable de manera que sea una responsabilidad de la universidad en su totalidad y no solo de ese rinconcito allá de la capellanía simplemente. Esto creo que es importante. Otra cosa, el comprometer, antes se decía, a los estudiantes, a los mismos estudiantes que ya van un poco más adelante en la actividad. Y yo creo que eso tiene un valor extraordinario. Yo también me formé en la Universidad Pontificia en Roma
cuando era estudiante, cuando era joven sacerdote. Y hoy por hoy pensando el modo como yo evangelizaba, como comunicaba la fe en ese entonces, siendo estudiante, con mis compañeros laicos estudiantes, era extraordinariamente interesante. Estaba el capellán y él hacía su trabajo de capellán, pero yo hacía mi trabajo en los, en Colombia decimos pupitres, en los puestos de las sillas, en la amistad con ellos, y todavía son amistades que se conservan y con los cuales nos encontramos de vez en cuando. Dice, ¿por qué no organizas para nosotros exalumnos un retiro, un encuentro, una reflexión? Son amistades que se conservan. Entonces, pero eso lo hacía como estudiante de la universidad. Es un papel distinto del que hago hoy ya estando de la otra parte. Los dos son necesarios, pero los dos son muy importantes. Y otra cosa, en algún momento de mi actividad universitaria, pastoral, llega esos momentos en el que uno se siente y se vuelve un poco monótono y no sabe qué cosas nuevas proponer y se repite y uno lo nota porque de alguna manera se da cuenta de eso. En esos momentos yo me di cuenta que estaba muy centrado sobre sí mismo, sobre mí mismo. Y me acuerdo que para un retiro espiritual para los estudiantes laicos, llamé a un sacerdote estudiante y le dije, ¿por qué no nos preparamos o por qué no te preparas? Yo te ayudo y tú predicas. Fue extraordinario. Era el estudiante sacerdote que predicaba a sus compañeros. De ahí nació el retiro siguiente, en el que reuní a 4 o 5 jóvenes laicos y les propuse, preparemos juntos el retiro, pero lo predican ustedes. Yo estoy presente con mi función de sacerdote, hago lo que tengo que hacer, les ayudo, coordinamos, pero ustedes van. Fue una cosa también extraordinaria que me ayudó a mí mismo a renovarme, que me sacó un poco de la monotonía en la que había caído, porque después de muchos años es difícil continuar con ese trabajo. Esto creo que también es importante, que los jóvenes se sientan implicados, comprometidos con la actividad pastoral de la misma universidad. Una cosa que me gustaría añadir es que los profesores a veces dicen, bueno, yo no tengo que hablar de fe o yo no tengo que... En realidad la visión cristiana permea un profesor de arquitectura, el concepto de familia está relacionado con la casa que construye. Un médico, si no habla del dolor y de la muerte, a lo que están expuestos todos sus... O sea, todo está también en matemáticas, el concepto de infinito. O sea, hay 1000 cosas que permean toda la actividad de un profesor. Quizá no tiene que hacer una clase de apologética, pero es necesario, creo yo, que tenga una visión cristiana o mínimamente abierta a la trascendencia. Vamos a dar espacio a la última pregunta. Quiero hacer... ahí sí. A modo de crítica y a modo de pregunta. A mí me hubiese gustado que en este panel hubiesen jóvenes. Solamente lo hemos visto, yo lo hemos visto en la foto y no he visto en ningún foro ni panel a los jóvenes que tienen mucho que decirnos. Y especialmente en este momento me hubiese gustado que hubiesen universitarios. Que hemos sido muy deductivos. Es lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, lo bueno que somos los curas, las religiosas y los agentes pastorales, porque convocamos. Y no siempre está el cura, la monjita o los grandes agentes pastorales o supercatólicos que tenemos. Y las pastorales son movidas por los mismos jóvenes. Para nosotros nos es más cómodo pescar en peceras que tirar las redes, digamos. Digo peceras porque la mayoría de los jóvenes que están en pastoral, por experiencia, vienen de colegios con pastorales escolares o de parroquias que tienen pastorales juveniles. Y ellos se insertan en su universidad para realizar grupos o eventos pastorales. Y nosotros, como estamos, de alguna manera, yo no soy capellán de universidad tampoco, pero trabajé mucho con juventud, como no estamos pescando en pecera, a nosotros nos encanta ahora, como ellos están formados, de hacer eventos católicos, y concuerdo muy bien con lo que dice Cristian, de que nos quedamos en esos eventos y no hay un proceso.
no hay un proceso de evangelización, de desarrollo de la persona, porque la pastorado universitaria, como decía también, es del rector, los profesores, los auxiliares y todos los que trabajan. Pero en el segmento joven que estamos tratando y de comunicación, parece que nos hemos quedado un poco atrás. Uno ve universidades laicas privadas que tienen pastorales mucho más organizadas y muchas veces mucho más grandes que nuestras universidades e institutos católicos. Yo lo veo allá en Valparaíso y Viña del Mar, que es una ciudad muy universitaria de estudios superiores. Ahora, ¿cuál es mi pregunta? Hay muchos movimientos en nuestra iglesia que tienen un potencial enorme de juventud. Y nosotros, tal vez porque nos quedamos una pastoral de pecera, no damos la pasada o la entrada a movimientos cristianos que hacen una muy buena pastoral universitaria. Llámense universidades renovadas de la renovación carismática, llámense movimientos de Schoenstatt que tienen un muy buen proyecto de universidades, y así muchos otros que tal vez no conozca yo. Y también grandes pastorales de nuestros hermanos cristianos separados que han entrado a nuestras universidades, y algunos lo he visto con una gran amenaza y otros también como una gran oportunidad, porque si nadie les evangeliza a los demás, serían que tendríamos que sumar y no restar. Entonces mi llamado es ¿cuál es la acogida? Y tal vez una crítica positiva, ciertamente constructiva a la organización como esto de jóvenes, que hubiesen habido muchos más jóvenes que pudieran dar su postura, su representación. Eso. Yo pensé que yo era la joven aquí. Por supuesto. No, pero tiene razón. Les paso la palabra. Aquí hay que recordar que todos ellos son muy jóvenes. Yo diría, todo depende del destinatario del Congreso, en el sentido de que quizá algunos de los destinatarios del Congreso esperaban escuchar a alguien que coordina las pastorales universitarias. No es mi caso, pero y quizá para una persona que hace... Creo que tiene razón la cuestión del aspecto juvenil, que a lo mejor se podría complementar sin duda con este, ¿no? Sobre eso estoy de acuerdo. Sobre el otro aspecto, mi impresión es que a veces hay como o los de fuera o los de dentro, ¿no? Como dice, bueno, en realidad muchos capellanes pescan en peceras porque el primer apoyo a veces para llegar afuera es contar con la gente que ya tienes comprometida, y a veces lo que falta, pienso, es coordinación, que se multiplican las actividades o se multiplican cosas y al final el uno a uno se pierde, que es pienso a lo que habría que conseguir llegar, ¿no? Yo, sinceramente, pienso que la clave es animar a los grupos juveniles de las parroquias o de la gente que está comprometida en la universidad a hacer más, y que el capellán sea simplemente una persona que coordina, que ayuda, y que anima, ¿no? En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. El problema a veces es que, como son modos diversos de vivir la fe, a veces no siempre es posible hacer cosas del todo conjuntas, ¿no? Entonces hay que ver el modo de garantizar, por así decir, una uniformidad y a la vez una complementariedad. Nosotros, hay un presupuesto que es bien importante. El joven que entraba hace 5 años, digo solo 5 años, al que entra hoy día a la universidad, siendo el mismo colegio, de la misma realidad y probablemente una familia más o menos igual, ya no es igual desde el punto de vista de la identidad cristiana, está más debilitada. Entonces uno tiene que tener claro también que aunque venga de parroquia, está frágil. Yo creo que la formación en general es muy frágil, la formación cristiana. Entonces, teniendo eso presente, nosotros en la universidad, justamente lo que fortalece y lo que hace viva la pastoral, por lo menos en esta universidad, es la integración de todos los movimientos. Aquí nadie viene de un movimiento particular a hacer su vida de movimiento en la universidad, sino que miembros de los movimientos, y a mí me impresiona la generosidad, vienen y se hacen cargo de proyectos de evangelización global en la vida universitaria. Seguramente más de algunos de ustedes conocen los más conocidos, pero no son los más grandes, pero por ejemplo Trabajo País o Misión País. Esos proyectos normalmente los lideran muchachos o de parroquia o de movimiento. No es que exista una pastoral encapsulada a la vida universitaria, sino más bien la pastoral de la universidad es un lugar que integra y que sirve
Se abre y es un lugar que integra los diversos carismas al servicio de todos los católicos y también de toda la universidad, poniendo la riqueza de estos diversos carismas al servicio de los demás. Yo personalmente, y lo digo, a mí me impresiona la generosidad de movimiento. Nunca hemos tenido, por lo menos en mi caso, nunca he tenido un problema o una dificultad con algún movimiento. Muy por el contrario, uno ve la dedicación, la entrega, pero sí nosotros tenemos un criterio, que la universidad no es para el movimiento, sino que el movimiento viene a la universidad para evangelizar la universidad. Porque si no, ahí entramos en problemas, en discusiones y en cosas que a lo mejor no nos van a ayudar a hacer una evangelización en comunión. Pero yo te diría, en el caso particular de esta universidad por lo menos, la gran fuerza que tiene es que integra a todos los movimientos al servicio de toda la universidad. Y personalmente yo lo digo como una alabanza a los movimientos. Antes de pasar la palabra al padre Piro, quiero, para los que no son chilenos, Trabajo País y Misión País, aunque nacieron aquí en la Universidad Católica, están abiertas a todas las universidades católicas o no católicas, alumnos de todas las universidades de Chile, incluso de Latinoamérica. Es una muestra de un trabajo conjunto entre jóvenes. Padre, al respecto. Perfectamente de acuerdo con lo que dijo el padre Cristian. Yo creo que las puertas de la universidad a los movimientos deben estar abiertas, pero el capellán en este caso es como, casi como el párroco, en el sentido de que tiene que preocuparse de la comunidad universitaria en su conjunto y tratar de dar la mayor participación posible a todos, sin dejar que se polaricen las posiciones. Dar la posibilidad de participación, sí, a los movimientos, a los que son expertos en actividad universitaria, pero también la posibilidad de participación a los que no pertenecen a ningún movimiento, a los sin movimiento, y coordinar todo esto en una actitud de diálogo, de interdisciplinariedad, de encuentro de los distintos modos de vista, porque en Italia ha sucedido en algunas universidades que a veces entra un movimiento y toma la fuerza sobre los demás y se vuelve una cuestión interna de luchas de movimientos al interno de la universidad. Dividen la pastoral, dividen la universidad. Es muy importante el aporte de ellos, pero en la coordinación, en el diálogo, en la comunidad, para que el capellano, su equipo y la universidad le pueda dar una identidad propia de cada universidad a su actividad pastoral. Bueno, en honor a la hora vamos a terminar aquí. Le quiero dar las gracias al padre Cristian Roncagliolo, vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al padre José María Laporte, decano de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Croce, al padre Emiro Cepeda, académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Pontificia Salesiana de Italia. Les doy las gracias a ustedes y les pido un caluroso aplauso para nuestros tres expositores.